Gloria a Dios. Amén. Amén. Qué bueno. Vamos hoy a tener una enseñanza sobre los ciegos, los ciegos y los guías de ciegos. Los ciegos y los guías de ciegos. Vamos a aprender hoy sobre esta ceguera. El peligro de la ceguera espiritual. Capítulo 9 de Juan. Hay una historia hermosa de un hombre que es un ciego de nacimiento. Un hombre que nació cieguito. Y Jesús se lo encontró a él en el templo. ¿El libro de Juan? 9. Juan 9. Se lo encuentra en el templo y el Señor escupió, hizo un poquito de lodo, se lo puso en sus ojos y le dijo: vete a un estanque que en aquel momento se llamaba Siloé. Verso 7. Ve y lávate en el estanque de Siloé. Dice que eso significa, la palabra Siloé significa enviado. Y él fue, se sanó. En el verso 11 dice: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Este hombre recibió su visión después de haber nacido ciego. Voy a leer de ahí en adelante. Dice que cuando esto sucede, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le habían abierto los ojos. Lo importante que quiero que vean aquí, que es un día de reposo para el sistema de la religión judía. ¿Un día de Dios? Era un día, era el sábado, el día de reposo, el día que ellos debían descansar. ¿No era el día del pan, cómo le llaman? No, es el día de reposo, el día del sábado. Es que ellos tenían la cosa de que como Dios hizo el mundo en 6 días y al último descansó, tenían eso. Y Dios le dijo a ellos que descansaran el séptimo día, el sábado. Ese día era de reposo, no era día de trabajo. Pero ese día el Señor hizo un milagro que sanó a un hombre ciego de nacimiento. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Verso 14, verso 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Escuchen a estas personas que juzgan a Jesús y dicen: Jesús no procede de Dios, por causa de que el día de reposo no lo está guardando. Es decir, está haciendo algo el día de reposo que no debe de hacerlo. Eso es lo que significa no guardarlo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Uno decía una cosa y otros decían otra cosa. Entonces volvieron a decirle al ciego, vuelven y le preguntan al hombre: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero como vea ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres. Escuchen por qué. Porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos
ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. El testimonio no se lo quita nadie a nadie. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿No le parecen un poco sordos esas personas? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios, escuchen esto, no oye a los pecadores. Aleluya. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye el Señor. Gloria a Jesús. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Ese milagro nunca se había hecho. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseña a nosotros. Y le expulsaron. Y nos enseña a nosotros. ¿Qué les parece ese tipo de expresión? Tú naciste en pecado y nos enseña a nosotros. Como que ellos se creían perfectos. Ellos sí, ¿eh? Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Oigan esta palabra. Aleluya. Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Les dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Amén. Él dijo: creo, Señor. Y en ese momento, ¿qué hizo? Le adoró. Le adoró. Amén. Le adoró, hermano. Cuando usted cree en el Hijo de Dios, usted no puede hacer menos cosas que adorarlo. Amén. Así es. Aleluya. Le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Oigan esto. Aleluya. Yo he venido a este mundo para que los que no ven, Vean. vean, y los que ven, sean cegados. Ahora vamos a seguir leyendo y vamos a entender qué significa ese ver y ese cegar. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Quiero aclarar algo. ¿Con qué compararemos hoy en día a un fariseo en nuestra sociedad? ¿Qué será un fariseo hoy en día? Uno que va a la iglesia Y no hace la voluntad no de hace Dios. la voluntad de Dios. Los falsos profetas Uno que conoce de Dios, pero que no. conocen Han dado de Dios respuestas perfectas. y no lo Son aplican. cristianos que no ven, Vamos. Son ciegos. son ciegos. Un fariseo en aquella época eran las personas dedicadas al culto de Dios. Eran personas Ciegos espirituales. que creían en Dios. Eran personas que buscaban de Dios. Eran personas que iban a la iglesia. Personas que iban al templo. Creían en Dios, pero a su manera. Ahí está. Ahí está, como- Pero fíjense, hoy en día podemos tener a una persona como cristiano. Uno de los que está sentado aquí puede ser uno de ellos, de nosotros. Amén. No cabe por ahí. Un fariseo. ¿Dónde va? Pues vaya. No cabe por ahí. No te preocupes, él lo pasa. Él es un Está hombre. llegando para hacer peso.
Camina igual, pero no se apoya en él. Ay, no necesita eso para ir al baño. Eso está ahí mismo. Escuchen bien, entonces, vamos a categorizar un fariseo, un cristiano, uno que se llama cristiano. Y ellos le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Oigan la pregunta. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Cuál fue la condición que Dios dijo para que sean ciegos? Aquellos hombres que consideran que están bien, No veían. conforme a sus creencias. Esta gente consideraban a Jesús un hombre equivocado porque no guardaba el sábado. Un hombre equivocado porque no hacía el sábado lo que ellos determinaban que se debía de hacer. Dios había mandado a Jesús a hacer una obra en la tierra y ellos juzgaban a Jesús cuando Dios era el que estaba dando la orden de que se hiciera eso. Ese hombre le dijo, ¿cómo puede ser un hombre pecador y abrirle los ojos a un ciego que eso nunca se ha dado? ¿Cómo puede un hombre hacer eso si no viene de parte de Dios? Esto es un milagro que nunca se ha hecho en la tierra, en nuestra tierra. Y esto es una de las profecías que venía dada por Isaías, que venía dada por los profetas, de que se haría cuando llegara el Mesías a la tierra. Cómo ellos, estudiando la palabra de Dios, no conocían esa verdad. Porque su corazón estaba envuelto en religión. Su corazón estaba envuelto en costumbres. Su corazón estaba envuelto en lo que ellos querían analizar y entender. Ciegos. El capítulo de Mateo 15. Perdón, hay una alabanza que dice, la religiosidad, corazón de papel, no les dejaban ver, crucificaron al rey. ¿Se acuerdan de esa? No, esa no la conozco. ¿Verdad? Capítulo 15 de Mateo. Ese es de Rafael Rosario. ¿Verdad? Perdón, Mateo. 15, Verso 16. 15, 7. Hipócritas. Mateo 15, 7. También profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, hablándole a estos mismos fariseos, a personas semejantes. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Amén. ¿Quiere usted un ciego más grande? Que sea un hombre que enseñe como doctrina de Dios un mandamiento humano. ¿Quiere usted una hipocresía más terrible? ¿A qué estoy llamando hoy con esta enseñanza? A la protección de vuestros corazones, hermanos. A la protección de las costumbres humanas que tenemos. No solamente costumbres religiosas, sino costumbres de mis antepasados, costumbres de este mundo que no me permiten ver la voluntad de Dios y me cierran el corazón para que yo vea la voluntad de Dios y el cambio que Dios quiere hacer en mi vida. A veces nosotros estamos tan envueltos en la costumbre y tan sentados y acostados en ella que no somos capaces de sacudirnos y a salir de ese lugar. Malas costumbres creadas por el ambiente, por la manera, por la forma en que fuimos criados, por la manera en que el mundo se comporta, por la manera en que yo considero o que fui enseñado o que he analizado mentalmente que estoy correctamente bien y no me doy cuenta de que Dios me está llamando la atención. Es terrible hablarle a un cristiano que está equivocado y ver cómo a veces reaccionan diciendo, se ponen guapos y te llaman o te dicen, eres un legalista o tú solamente quieres llevar las cosas a los extremos. O se ríen. Ese era el problema. O se ríen. Se ríen de ti. Te tratan como si tú fueras una persona A mí me lo han hecho. que no, que Déjate déjate de eso. No, dicen, el problema es que la salvación es personal. Cualquier tipo de excusa para no ser reprimido en su corazón y darse cuenta de que están equivocados. Una de las cosas más terribles que hay es eso. Mira que Jesús le tiró duro a este fariseísmo porque eso era lo que ellos hacían. Llamándose conocedores de la palabra,
llamándose conocedores de Dios, iban en contra de la voluntad de Dios. Y aquí le dice, ustedes son unos hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, oye, ¿cómo los acusa? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Y llamando a la multitud le dijo, oigan y entiendan, no lo que entra en la boca, y empieza a hablarle del problema de la comida. Hermano, eso está en el problema de la comida, está en el problema de la ropa, está en el problema del peinado, está en el problema de la lengua, está en el problema de la manera de actuar, está en la manera de conducirme. Eso está en nuestras vidas como una... Esto no solamente es la comida, esto en todos los tiempos hay costumbres malas hechas en nosotros que tenemos que cambiar, porque Dios no está de acuerdo con esas costumbres. Y el ciego no quiere ver porque no quiere cambiar su ceguera. Entiendan lo que estoy diciendo, hermano. En mi casa está todo el mundo ciego. Porque no quieren entender. Hay que ponerle lentes. Lentes de evangelio. Amén. Ciegos que no quieren entender. Cuidémonos de no ser ese tipo de ciego. Orémosle siempre al Señor diciéndole, Señor, abre mis ojos para ver, para entender. Abre mis ojos espirituales para comprender cómo son tus cosas, cómo son tus caminos. La santidad se traduce en eso, hermano. Mateo 7:14, un poquito antes ahí. Les voy a decir por dónde caminan los ciegos y por dónde caminan los que tienen vista. Dice aquí, en el 7:13, los que no ven andan por un camino ancho, porque necesitan cosas grandes para verlas, las cosas pequeñas no las ven. Usted me ve a mí poniendo un espejuelo para ver, mis letras yo no las puedo ver. O sea, el que no ve necesita un camino ancho, porque si no tropieza. Ese es el camino de los que dicen que ven y no ven, son ciegos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ese camino ancho, hermano, yo sentí en mi corazón que Dios me decía, ese camino ancho, los que caminan por ahí son aquellos que son ciegos espiritualmente, y andan por el camino ancho porque no ven. Y me semejó eso, se me semeja a mí cuando, para yo poder leer, tengo que ponerme un par de espejuelos. Pero el que ve no necesita ir por un camino ancho. Puede caminar por un camino estrecho con facilidad, porque puede ver todas las cosas. Dice el 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. El camino de la vida es un camino estrecho. Se necesita buena visión para eso, hermano. Caminar por un camino estrecho, y esa visión tiene que ver con la voluntad de Dios. El camino de Dios es un camino estrecho. ¿Y por qué un camino estrecho? Porque el mundo es un mundo de pecado. Y santidad, 7, 14 y 15, hermano. Mateo 7. ¿Entienden lo que está pasando? Hermanos, les llamo a un análisis. El camino del Señor es estrecho, es angosto. Los caminos estrechos y angostos son caminos difíciles. Hay que tener buena visión. Es un camino que nos estrecha. Nos estrecha el caminar. 13. 14 y 15. Sí, 14 y después atrás 15. 13 y 14, perdón. No, 13 y 14. Tienes razón, hermano. Los ciegos no ven la voluntad de Dios. Bueno, el 15 habla de lo mismo que estábamos hablando, pastor. Cuidado de los falsos profetas. Que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Pues, sí. claro. Pero el problema está en nuestros ojos, hermano. Cuando los ojos de nosotros están abiertos, podemos definir, podemos ver la verdad, podemos entender. Y no hay mayor ciego que lo que le está diciendo Jesús, el que no quiere ver, el que no quiere entender. Al que no quiere es al que se le cierran los ojos. ¿Estamos entendiendo esto? Segunda de Corintios 4, 3 y 4. Quiero decirle, hermano, que esta ceguera no es causada
por algo sencillo. Hay un grave peligro en la ceguera espiritual. La ceguera espiritual no es tan sencilla como tal vez usted se imagina, y algo tan sutil como usted tal vez se imagina, y que no es tan problemático. Detrás de la ceguera espiritual hay algo terrible. Hay algo que usted ni se lo imagina tal vez. Para atrás, Segunda de Corintios, para atrás. después de Romanos. Capítulo 4, versos 3 y 4. Escuchen bien. Pero si vuestro evangelio está aún encubierto, es decir, está tapado, no lo puedes ver el evangelio, no puedes ver a Cristo, no puedes ver la palabra de Dios, no puedes entender lo que Dios te manda hacer y sigue haciendo lo que tú consideras que debes de hacer, como los fariseos. Entre los que se pierden está encubierto, los que andan por el camino ancho, los que hacen su voluntad y no lo que Dios dice, los que quieren seguir actuando a su manera y no conforme a la voluntad de Dios. Dice que a estas personas, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando a usted la palabra de Dios no le llega claro, cuando una persona rechaza la voluntad de Dios, dice aquí esta palabra, usted es un incrédulo en ese momento. Y que esa incredulidad no viene tan sencillamente, viene porque Satanás es quien se dedica a hacer que usted sea un incrédulo. ¿No es lo que está diciendo él? Dice que el Dios de este siglo cegó tu entendimiento en ese momento. Satanás cegó el entendimiento de esa persona para que no entienda que la voluntad de Dios es esta y él quiere seguir haciendo aquella. Y muchas veces nosotros pensamos que eso no es muy problemático. Pues hermano, es peligrosamente problemático. Peligrosamente problemático. Que estemos pensando que estamos bien y no queremos cambiar esa actitud cuando Dios está diciendo estás mal. Y tú dices, no encuentro que esto sea razonable. Lo que tú me estás diciendo, no, por esto, por aquello. Dice, en ese momento el enemigo está actuando sobre tu vida, hermano. Cuando Dios nos llama a un cambio, cuando Dios nos llama a una transformación hacia el Hijo, ¿saben algo? Dijo Jesús una vez, la carne es débil, el espíritu siempre está presto. La carne a veces no quiere cambiar cosas. La carne le encanta manifestar el pecado. Y cuando a la carne se le llama la atención, la carne dice, no, estoy cómoda. Y tu espíritu te está diciendo no, pero tu carne te dice sí. Y la mayoría de las veces la carne es la que gana. Cuando tu espíritu no ha sido entrenado por ti a vencer la carne. ¿Me pueden entender, hermano? Les pasaba a los fariseos, hombres estudiosos, hombres llenos del conocimiento de la Biblia. ¿Qué diferencia hay entre ellos y yo? Una sola. La única diferencia es, Señor, yo soy un hombre. Enséñame a guardar tu voluntad. Señor, enséñame. Señor, humíllame. Señor, prefiero ser humillado, pero ser enseñado por ti. Señor, prefiero cambiar y hacer lo que tenga que hacer. No me importa, pero quiero ser enseñado por ti. ¿Entienden, hermano? El problema está en mi corazón. Si soy un hombre con un corazón contrito delante de Dios, si soy capaz de escuchar la voz de un hermano. El viernes estudiábamos la necesidad
de llamarnos la atención unos a otros, o el pasado viernes. Este viernes fue. Exhortarnos unos a otros. La necesidad de entender la bendición de la exhortación. La necesidad de entender el amor de un hermano cuando te está diciendo ten cuidado. La necesidad de comprender cuando se habla la palabra y hay que estudiar la palabra. La necesidad que tenemos de reunirnos para que el Señor nos muestre la verdad. ¿Comprendemos lo que estamos hablando? Satanás es el que turba la mente de la persona y lo hace un incrédulo para que la luz del Evangelio no le resplandezca. Qué cosa tan sencilla, hermano. Escrito en la Biblia. Cuando Jesús venga, abrirá los ojos de los ciegos. Viene Jesús, le abre los ojos a los ciegos, lo hace el día sábado, el día que Él puso, el día de Él. Y le dicen a Dios, oye, ¿cómo tú vas a estar trabajando el día sábado? Porque bueno, ya abriste los ojos de un ciego, ya está el testimonio. Ahora le dicen a Él, bueno, ¿y por qué tú ahora el sábado trabajas? ¿Quién es el hombre para decirle a Dios lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer? Como si, ¿cómo es posible? Ellos conocían la palabra. Ellos tenían que haber algún día leído a Isaías que decía, le abrirá los ojos a los ciegos. Y el hombre todavía le dice, desde que nosotros sabemos, jamás ha visto este testimonio de que un ciego de nacimiento se le haya abierto los ojos. Sabían que eso era una profecía para el fin de los tiempos. ¿Cómo no podían pensar en eso? Guay. El corazón endurecido. Al creyente le cierra el ojo. El hombre que está bajo sus conceptos, sin esperar y sin querer que Dios le cambie sus conceptos. A mí siempre ha sido así. Yo aprendí así. En la iglesia que yo fui era así. En donde yo estaba era así. No, yo estuve en tal religión y a mí me enseñaron así. Eso es terrible. ¿Y no podían haber estado equivocados? ¿Por qué no analiza las cosas con una mente amplia? Espérate, vamos a sentarnos a hablar, vamos a ver cómo es la cosa. ¿Por qué tú dices esto? Dame testimonio. Muéstrame cómo son las cosas. Para ver si tú tienes razón. ¿Se dan cuenta? Esos hombres estúpidamente cerraron el corazón a la verdad. Que leen la Biblia y la interpretan a su manera. Pero es no, lo peor. y no son capaces de abrir su alma a la confrontación en amor. Porque ellos deberían de haberle dicho a Jesús, Señor, pero ¿y por qué tú hiciste esto? O Señor, que tú le has abierto los ojos a un hombre. En la Biblia habla algo de eso, porque él le dijo, ustedes nunca han escuchado que ese hombre debía... Pero uno se enfusca tanto y Satanás te ciega tanto que la ceguera es tan grande que los ojos no son capaces de abrirse, los ojos del entendimiento. ¿Y a dónde va Satanás a trabajar? No a este ojo. Esos son ciegos del espíritu. Sus almas son las que son ciegas, porque se llama el ojo del entendimiento. Está en el alma. ¿Están entendiendo? Entonces, el verso 6 dice, ahí mismo en el capítulo 4, porque Dios que mandó que de la tiniebla resplandezca la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del ¿qué? Conocimiento. Miren lo que estamos hablando. Dios. Cuando el hombre entiende la palabra de Dios, ha venido a tu corazón una iluminación de conocimiento. Eso es lo que sucede cuando de verdad tú entiendes. Ha venido una iluminación al corazón. Por los ojos espirituales viene una iluminación a tu entendimiento. Pero entiendan que Satanás siempre va a tratar de opacar la luz de Dios. Porque ese es su trabajo. Pero aquellos que no le permiten a Satanás que sus corazones sean entenebrecidos por el poder de él, reciben la bendición de la iluminación del conocimiento. Jesús dijo, yo he venido a esta tierra para que los ciegos vean y los que dicen que ven sean cegados. Qué palabra tan tremenda, ¿eh?
para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Una vez más, en ese momento cuando entiendes la voz de Dios, cuando entiendes la palabra de Dios, lo que estás viendo es la faz de Jesús. Ese conocimiento es viendo a Jesús. Volvemos a lo que tanto hemos estudiado. Ser semejante a Él. Ver a Jesús para ser transformado en el Cristo de la gloria que se nos ha predestinado. ¿Quiénes son las personas que no ven? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace Satanás para que una persona no vea? Vamos a Filipenses 3:18. ¿Qué es lo que hace Satanás? ¿Qué es lo que hace Satanás para que tú no veas? ¿Con qué es que él? ¿Con qué? ¿Cuál es la neblina? ¿Cuál es la pantalla? ¿Cuál es la sábana que el hombre te tira adelante? ¿Cuál es el conocimiento que él usa para que a ti no te resplandezca la luz del Evangelio? No te resplandezca el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que él va a usar? El mundo. Amén, hermano. Eso mismo es. Así mismito, lo pusiste en términos general, pero muy bien, global. Eso es lo que él va a usar. Miren lo que hace. ¿Qué es lo que fue lo que hicieron los fariseos? Dijeron, el día de sábado, estamos acostumbrados a esto, en mi mundo, esto no se puede hacer. Miren lo que dice el capítulo 3:18 de Filipenses. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora le digo llorando que son ¿qué? ¿Enemigos de qué? Enemigos de la cruz de Cristo. Fíjense la situación. Son enemigos de la cruz de Cristo. En otras palabras, no quieren nada con el Señor. Pero escuchen, esta gente no son incrédulos, que hoy lo podíamos llamar como incrédulos del mundo. No, son gente que están entre el pueblo de Dios. Pero él dice, yo lloro por estas personas, porque estas personas son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es él. ¿Cuál es el vientre? Es el Dios de ellos. Esas son personas que Satanás ha cegado. Le ha mostrado que su situación, lo bueno para ellos es su vientre. Lo que ellos necesitan. Con lo que se llena. Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mira con qué que Satanás le ciega el conocimiento a una persona. Con lo terrenal. Va a usar algo de este mundo para cegarte. Va a hacerte creer que lo que tú estás haciendo en el mundo está bien. Muchas personas consideran que cuando las cosas le van bien en el mundo, Dios está con ellos. Eso es muy común. Y es cuando peor están. Estas personas que le sucede esto, Satanás lo que usa es lo terrenal para cegarlos. No se dan cuenta que lo que está sucediendo en su vida es destruyendo su vida espiritualmente. Porque ellos tienen una condenación, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismos todas las cosas. Amén. La persona que tiene iluminación de Cristo quiere la gloria de Él, busca la gloria de Dios, quiere la posición que Dios le ha ofrecido. Las personas que buscan de la tierra están atrapadas en la venda satánica. Las personas que usan las cosas de la tierra contra la voluntad de Dios están atadas en la venda satánica. Tienes que cuidarte mucho. Tienes que cuidarte. Tengo que cuidarme en todo, hermano. Tengo que cuidar mi corazón. Tengo que cuidar mi boca, mis oídos, mis ojos, lo que veo, lo que hablo, mis deseos. Tengo que cuidar mi aspecto. Tengo que cuidarme en todas las cosas. Tenemos que cuidarnos. ¿Qué representamos? ¿Representamos a la carne o presentamos el Espíritu? ¿Presentamos a Dios o presentamos a la carne?
Entiendan lo que estoy hablando. Medite, Dios le dará sabiduría. ¿Qué estoy tratando de representar en mi vida? Representar a Dios es algo sencillo, fácil, pero no lo vas a hacer hasta que no tengas al Señor en tu corazón, un corazón lleno de Él, un corazón lleno de su palabra, un corazón lleno de su fe, un corazón lleno de sus costumbres. Mientras eso no esté en tu corazón, tú no lo vas a poder hacer, ni yo ni nadie. Mientras tú no llenes tu corazón con la sabiduría de Dios, tú no vas a poder. Si tú usas el tiempo en nutrirte de las cosas de la tierra, eso es lo que tú vas a hablar. ¿Alguno de ustedes habla de algo que no haya experimentado en su vida? ¿Quién es capaz aquí de hablar lo que habla otra persona? Ninguno de nosotros. Nosotros solamente hablamos lo que hemos aprendido. Lo que ha aprendido otra persona, usted no puede hablarlo. Jesús dijo esas palabras. Usted no puede hacer nada que no le haya sido dado. Nadie puede dar lo que no le haya sido dado. Si usted se sienta ahora con cualquier persona, yo le voy a poner un caso. Cualquier persona, la que usted quiera, que no esté aquí ahora en la familia de nosotros. Ponga a esa persona a conversar en un momento y usted va a ver que usted y ella son diferentes en las conversaciones. Cualquiera que sea. Usted se va a dar cuenta que hablan cosas distintas. Usted va a hablar de su testimonio, de su historia, de lo que hizo, de lo que aprendió, de lo que pasó. Usted va a hablar de lo suyo. La otra persona va a hablar de lo suyo. Si no tenemos a Cristo en abundancia en nuestros corazones, por eso la palabra dice, hablando en todo tiempo entre ustedes con salmo, himno y con la palabra de Dios. Esa es la orden de Dios. Mientras más nos llenemos de la palabra, más vamos a hablar de ello. Mientras más iluminados estemos por el conocimiento de Dios, más vamos a hablar del conocimiento de Dios. Mientras nuestros ojos y nuestro tiempo, nuestros sentidos se dediquen a aprender de Dios, más te vas a parecer al Hijo de Dios. Mientras le permita al mundo seguir enseñándote y nutriéndote del conocimiento de Él, vas a hablar todos los días de eso. Y si tú pones un relojito a tu lado y tú ves cuánto tú hablas del mundo y cuánto tú hablas de Dios, te vas a quedar anonadado de cómo hablamos nosotros. Dios dice que todo el tiempo estemos hablando entre nosotros con cánticos, con salmos, con canciones espirituales y con palabra de Dios. Lo difícil es hacer eso cuando el corazón no está lleno. Cuando el corazón está lleno de eso, usted quiere hablar la palabra de Dios, usted quiere hablar cosas del Señor, usted quiere hablar de su reino, usted quiere hablar de sus esperanzas, usted quiere hablar de lo que usted está anhelando, usted va a hablar de eso. Pero si usted no es lleno de eso, usted no va a hablar de eso. ¿Usted ha visto alguna vez un médico hablando de electricidad? Muy poco. Pero si usted se topa con una persona que sea ingeniero eléctrico, usted no lo va a hablar de medicina. Pero los médicos siempre están hablando de su medicina. Se unen entre ellos y lo que están hablando de su medicina. Cuando hablan de algo, a no ser que hablen de la familia o otra cosa. Yo cuando hablo de mi trabajo, ahora hablo de hierba. Que si corté un árbol, que si hice esto, que si corté la hierba, que si fui, que si lo otro. Ya yo no te hablo de camiones. Antes cuando tenía los camiones te hablaba de los viajes que daba, de las cargas que hacía, de los problemas que tenía. Ahora no, ahora hablo de esto. ¿Por qué? Porque estoy en esto. Igual es aquí. Si tú estás en esto, vas a hablar de esto. ¿No? Porque te llenas de eso. Y de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. El ciego no quiere llenarse. El que ve dice, esto me es necesario. Tengo que llenarme de la palabra de Dios. Me es necesario cambiar a la imagen de Jesús. No te vas a llenar con las cosas. ¿Se acuerdan de Marta y María? Marta, Marta. Afanada estás con muchas cosas, pero a María ha escogido lo mejor. Lo mejor.
ella se ha sentado a escucharme. Marta, tú estás en las cosas de la tierra. Hermano, ¿usted quiere que le lea cosas de la tierra? Ocuparme de mi matrimonio, ¿usted sabe que es terrenal? Y un mandato de Dios, pero es terrenal. ¿Deja de ser terrenal? Ocuparme de mi padre, ¿deja de ser terrenal? Ocuparme de mis hijos, ¿deja de ser terrenal? Es terrenal, mi Dios me lo mandó, pero eso tiene su medida. Si tú no le pones medida a eso, parece bueno, pero no es lo mejor. No era bueno que se le cocinara al maestro y que comiera. Era bueno, pero era mejor escuchar la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba hablando con la mujer en el pozo de Samaria, Jesús dijo, una comida tengo, y es hacer la voluntad de mi Padre. Los discípulos decían, alguien le trajo comida. Jesús, no es que me hayan traído comida. Mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Mira qué manera de pensar. Él tenía hambre. Porque así, cuando fueron a buscar comida es porque tenía hambre. Pero me dijo, mi comida es que yo haga la voluntad. Entonces a veces ponemos la comida terrenal primero que la voluntad de Dios. Y ahí es donde está el peligro. Pongo mis deseos, pongo mis costumbres, pongo mis sentimientos, pongo mis pasiones, pongo mis delirios humanos primero que la voluntad de Dios. ¿Cómo usted se sentiría, hermano, cuando fueron a Jesús y dijeron, tu amigo Lázaro se está muriendo, ven para que lo sane? Jesús dijo, no, vayan ustedes, yo no subo. ¿Cómo usted se siente con un rechazo como ese? Usted no entiende, pero cuando un hombre es espiritual, como Jesús dijo, es que papá no quiere que yo suba allá, aunque sufran. Papá quiere glorificar y dar una obra y hacer una obra que los demás entiendan cómo es la cosa. Y hace falta que él muera para que papá lo levante y entonces comprendan quién soy yo. Pero a veces nosotros no entendemos eso, porque nuestros sentimientos nos engañan, nos confunden y no podemos ver con nuestros ojos espirituales la verdad. Ahí mismo usted juzgaría, pero mira este pastor, mira Jesús lo que hizo. ¿Entienden? Las cosas espirituales, la mente humana no la puede discernir hasta que no llega la iluminación de Dios. A veces juzgamos las cosas a nuestro juicio. Y la Biblia dice, juzgad con justo juicio. No según las apariencias. Muchas veces van a haber apariencias que no son las correctas. Parecen correctas, pero no son las correctas. Hay costumbres que parecen correctas, pero no son las correctas. ¿Entendemos, hermano? Vamos ahora. Colosenses 3. El libro después de Filipenses. Los espirituales, los hombres que ven, los que han sido iluminados, sus ojos están puestos en un lugar muy claro. Tienen un camino, tienen un destino, tienen una dirección bien clara. Ahí después de Filipenses, ahí mismo, hermano. Después, atrás. Un libro más, adelante. Colosenses 3, Colosenses 3.1. del 1 adelante. ¿Qué libro es, hermano? Ya. Ahí está. 3.1. El que es un hombre con visión, con los ojos abiertos, al que Dios le ha iluminado, tienen una visión clara. Porque si tú estás en este lugar, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, si tú entiendes que tú has resucitado con Cristo, que tú estás con Él, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Miren lo que dice. Si tú estás en esa condición, entonces tú tienes que buscar las cosas de arriba. Esa es la orden que se nos da. Ese es el evangelio que abrazamos. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Capítulo 3, verso 1, hermano. 3, verso 1. Ya, ahora sí. Ahora sí. Encontré. Amén. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Tú estás muerto, porque habéis muerto vuestra vida.
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La palabra ya lo dijo, somos ciudadanos del cielo. Amén. Amén. Entonces, mi visión está en que yo me he propuesto vivir con Cristo, he resucitado con Cristo. Entonces, hermano, tengo que buscar las cosas de arriba. ¿Cómo consigo las cosas de arriba? Porque ahora no me diga solamente buscar las cosas de arriba, sino dime cómo las consigo. ¿Cómo busco las cosas de arriba? Necesito. Creyendo, leyendo. Creyendo y leyendo. Amén. Tienes La que palabra. venir al conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. Y se nos ha dado el testimonio. La palabra escrita para que comprendamos las cosas de arriba. Tenemos que orar, tenemos que leer, tenemos que reunirnos, tenemos que cumplir con la voluntad de Dios, tenemos que ir creciendo en el conocimiento y el cambio hacia la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que está arriba? Cristo. Jesús Cristo. A ese es el que hay que buscar. Amén. No me digas que te vas a ir a buscar el mar de cristal, ni te vas a ir a ponerte a investigar ahora cómo está el cielo para... No, al único que está arriba ahora en este momento para ti es Cristo. Amén. Ese es el que está arriba. Hacer tesoros en los cielos, dice. Tienes que hacerte imagen de Cristo, tienes que moldearte a ese modelo que tenemos. Eso es lo que Dios quiere, que seamos como Cristo. Tenemos que aprender la voluntad de Cristo en todo nuestro sentir. Así es. Necesitamos renovar la mente, de la mente vieja carnal de la tierra a la mente nueva espiritual. En toda nuestra forma de vida, hermano. Y lo vuelvo y lo digo. Tienen que analizar si su hablar es correcto. Tienen que analizar si sus pensamientos son correctos. Si tenemos más pensamientos de la tierra, buenos o malos, que pensamientos del cielo. Tenemos que analizar si nuestro vestir es correcto. Tenemos que analizar si nuestro peinado es correcto. Todo eso está en la Biblia. Tenemos que analizar si nuestra relación con nuestros hermanos es correcta. Tenemos que analizar si mi vida con mi prójimo es correcta. Tengo que analizar si mi vida en la iglesia es correcta. Si yo estoy haciendo lo correcto. Si de verdad yo estoy yendo para aprender y cambiar mi vida o solamente estoy yendo por sentarme y romper sillones. Y dormir un sueño. Y dormir un sueño. Tenemos que analizar si estamos usando de verdad el tiempo para lo que debemos de usarlo o perdemos el tiempo. Eso es una cosa muy personal tuya. Amén. Yo te puedo enseñar, pero solamente tú puedes obedecer al Señor, no a mí. Si tú estás buscando a Dios. Entonces va a haber transformación y cuando llegue el momento, como dice aquí en el verso 3, y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero aquel que no busca lo de arriba, no va a ser manifestado en gloria. Lo que va a recibir es deshonra. Y va a ir a un lugar que no quiere que lo metan. Tristemente, entonces el crujir de dientes cuando dirás, todo el tiempo que pasé perdiendo mi tiempo. Porque lo único que fui un fariseo más. No cambié mi vida. No obedecí al Señor y ahora lo que me corresponde es el castigo. Me abandonaron y me tiraron al lago de fuego. Culpa, no del Creador, culpa tuya y culpa mía. No es culpa de Él. Ya Él dijo lo que hay que hacer. ¿Me voy a dejar llevar por el diablo? ¿Voy a dejar que me estorbe mi caminar? ¿Voy a dejar que ponga piedra en mi camino y no la voy a saltar? ¿Voy a dejar que Él haga y diga lo que yo tengo que hacer y obedecerle a Él? Porque el mundo y sus caprichos satánicos me quieren inducir a eso. ¿Voy a dejar que los demás a mi alrededor me formen conforme a ellos y no yo me forme conforme a mi Señor? ¿Son mejores ellos que mi Señor para mí? ¿Les voy a obedecer mejor a ellos que a mi Señor? ¿Ellos murieron por mí? Ellos me dan el ejemplo que yo de verdad necesito. Me van a dar el pan de cada día como Dios me lo ha dado. La eternidad. Me han creado ellos a mí. Le voy a hacer caso a un poco de sapos mentirosos y falsos que lo que me llevan a la desgracia. No. No. Amén.
Sí, hermano. Es así. Mire, sea padre, madre, hijo, esposa, a mí no me interesa. Yo lo he dicho y lo repetiré. Tú nunca estarás por encima de mi Señor. Amén. No. Jamás me gobernarás mi vida espiritual. Cuando estoy de acuerdo con mi Señor. No me importa lo que piensen ni lo que dejes de pensar. Serás mi enemigo, padre, madre, hijo, esposa, quien quiera que sea amigo. No me interesa. Pero tú no vas a ser mayor que mi Señor conmigo. Tú me podrás decir que a mí no me interesa. Si yo entiendo que Dios me dice una cosa, hasta que tú no me muestres que yo estoy equivocado. Si yo estoy equivocado, entonces muéstrame que yo estoy equivocado con el Señor. Está apagado y hablando. No tiene volumen. No. Ah, ese es un hablador. Acuérdese Salió otra vez. cuando la palabra está llegando, nos falta. Nos falta. No falta que No falta. busque de meterse. Ajá. Y está apagado el teléfono. Sí. Amén. Bueno, Bueno, el teléfono no está prendido, pero el volumen está apagado. oye eso. Bueno, no importa. Eso no va a quitar la palabra. No, amén. ¿Están entendiendo, hermano? No me importa. No me importa sentimientos de nadie para que me vaya. Tu sentimiento a mí no va a meter en el infierno. Tu sentimiento no me va a quitar el deseo de buscar de Dios. Tus caprichos no me van a buscar a mí de quitarme mi tiempo con el Señor. No me importa. ¿Usted sabe cuántas veces me han criticado a mí por buscar del Señor? Desde que conozco al Señor siempre me han estado criticando. He encontrado de todo tipo de personas. Me han dicho, oye, tú eres un exagerado. Digo, sí, soy un exagerado. Gloria, soy un exagerado para Dios. ¿Para qué tú eres un exagerado? Ah, yo soy un exagerado para el ron. Bueno, pues, métete con tu ron. Yo soy un exagerado con la Biblia. No, tú eres demasiado legalista. Yo sí soy legalista. ¿Tú me quieres decir legalista? Yo sí. Mientras para ti el legalismo es que yo busco de Dios, soy legalista. Yo quiero ser como Jesucristo. No, pero es que tú eres muy duro. A mí no me importa. Si soy duro, porque yo sé que el pecado es muerte. Y con él tengo que ser duro, porque Dios dice que tengo que hasta la sangre pelear contra él. Entonces yo tengo, si mi Cristo fue así, entonces ¿cuál es el modelo mío? No me importa que me critique. No me importa, yo no quiero ser un ciego. A mí no me interesa la voluntad de ningún hombre en la tierra cuando se me habla del Señor. Ni mi hijo, ni mi padre, ni mi hermano, no me interesa, hermano, ni mi esposa, ni nadie. O te amoldas a él o te quedas atrás. Porque cuando a mí me digan, bye Sergio, conmigo no va nadie. Y cuando me presente delante de él, allí no hay nadie para decir, ay, yo abogo por él, por favor, que yo lo engañé, tengan misericordia de Sergio. Mentira. Nadie va a decir, Señor, mándame a mí al infierno por Sergio. No. Nadie lo va a decir. Nadie. Oiga, se puede parar allí quien quiera. Cuando oigan a que Sergio, usted por hacerle caso a su esposa va para el infierno. Y mi esposa va a decir, no, por favor, Señor Dios, mándeme a mí. Mire, esa es la primera que dice, no, Señor, es un problema de él. Esa es la primera que le va a limpiar las manos. Eso es tu problema tuyo, porque no hiciste caso. No, y si es al revés igual. ¿Tú estás seguro que si a ella le dicen, oye, le hiciste caso a Sergio, mira? Sergio va a decir, yo no sé nada de eso, Señor. ¿Te acuerdas lo que dijo Adán? Sí. La mujer que me diste. Va a escuchar un silbido. La mujer que me diste. ¿Qué le parece esa primera? Qué rápido nos limpiamos, ¿eh? Así, mire, nos limpiamos rapidito. ¿Y Yara qué irá a decir? No sé. No, ya está ¿Qué va a decir perdido. Yara? El Terry fue. Va. El Lucas fue. ¿A quién le echa la culpa? Ah, qué bonito. Los que están ciegos Ella está bien. piensan que las cosas de la tierra son la medida, y se lo dije al principio, para considerar correcto o incorrecto las cosas. Apocalipsis capítulo 3, el último libro de la Biblia. Me imagino que ese es fácil de encontrar, si no tiene que la Biblia tiene más libros. Ay, si no es que la mía tiene otro. Si no hay otros libros por ahí, no sé, pero capítulo 3 de Apocalipsis, verso 14 dice: las personas que son ciegas, miren su ceguera cómo es. Se la voy a poner más clara todavía. Escribe al ángel, al pastor de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. Ese significa amén. Así Amén. es. El testigo fiel y verdadero es fiel testigo
sabe las cosas por testimonio. El principio de la creación de Dios dice esto. Imagínense, el principio de la creación, ¿quién le dice a ese algo? Ese es nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, porque por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora miren esta frialdad. Porque tú dices, yo soy rico. Lo primero que dicen, soy rico, no tengo problema. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué les parece? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La persona, y lo digo 40 veces, la persona que considera que llegó al clima de llegar a la altura de Jesucristo por la vida que está llevando, perdido está más que nadie. Aquel que dice, yo veo, yo entiendo, yo me la sé toda, y no busca para que Dios le enseñe todos los días y le muestre y ora y dice, Señor, cambia mi vida todos los días, cambia mi vida. Ay, no, porque en las iglesias se hace esto, porque allá se hizo aquello, porque todo el mundo dice esto. Mira lo que dice ahí. Tú dices, estás bien, y tú eres un ciego, desventurado. Tú estás rico, tú estás cómodo. Y tú te piensas que porque tú estás cómodo estás bien. Bienaventurado Dios que tenga un hombre que esté cómodo y también esté bien. Los hay, yo estoy seguro que los hay. Yo soy uno de ellos. Ese es el boom de las prédicas que hay hoy día. Que si Dios es el dueño del oro y de la plata, entonces tú tienes que tener oro, plata y ser rico. Amén. Ahora mira lo que dice Dios. Ellos dicen que son ricos y Dios le dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que te vistas. Amén. Santidad, hermano. Amén. Oro, justicia. Y eso no es fácil. No me diga usted que yo no se lo voy a decir, porque le voy a decir yo no soy justo. Yo tengo todos los días que luchar para poder ser justo. Eso es una lucha contra. Y me equivoco en ser injusto muchas veces. Yo todos los días mi ropa no es tan blanca completamente. Tengo que ir delante del Señor para que me la blanquee y me muestre que estoy equivocado en muchas cosas y actúo mal. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Delante de Dios, desnudez es pecar, estar mal. Y unge tus ojos con colirio. Mire la última que le dice. Unge tus ojos con colirio para que veas. Y ese colirio, ¿saben cuál es el que se necesita, hermano? Es esto, mire. La palabra. La palabra. Amén. Necesitas este colirio. Porque la forma de encontrar la verdad es la palabra, el colirio que él le está diciendo. Y unge tus ojos con colirio. Es decir, ¿se acuerdan? Abre los ojos de tu entendimiento, porque Satanás te lo está cegando, no te das cuenta, bruto. En Cuba se dice canuto, en español canuto. No, bruto canuto. Mientras más No. viejo, más bruto. Ay, mi madre. En chileno es todo lo contrario, canuto es un buen cristiano. ¿Qué te parece, hermano? La naturaleza del hombre ciego, ¿cómo se manifiesta? Los que ven saben que su única meta es vencer la muerte como Cristo la venció. Miran hacia arriba. Filipenses 3. Denle un alón hacia la Biblia para atrás y después de Efesios, ahí mismo estábamos ahorita en Filipenses 3. Dice el verso 7. Miren un hombre que tenía los ojos bien abiertos. ¿Cómo confesó? Porque, verso 7. Pero cuantas cosas para mí eran ganancia, esas son las cosas que tú crees que son buenas para ti. Lo que tú consideras bueno para ti. Pero, verso 7 del capítulo 3 de Filipenses. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, lo que yo tenía como bueno, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. No valen nada. Ahora, cuídate, juventud. Cuídate, hombre y mujer. 3:7. Filipenses 3:7. Lo que tú crees que es bueno, dice Pablo, lo estimo por pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La excelencia del conocimiento, no solamente un conocimiento, él quiere un conocimiento excelente. Me gusta estas personas como
Pablo que hablaba, yo quiero lo excelente, a mí no me gusta lo mediocre. No me gusta quedarme a media, ni frío ni caliente. No, yo quiero ser excelente en el conocimiento de Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganarlo a Él, a Cristo. Tienes que dejar la basura de este mundo para ganar a Cristo. Tienes que dejar costumbre, tienes que dejar de ser pasivo, tienes que dejar el cansancio, la bobería, tienes que dejar la carne hecha que dice sí, no, no. Tienes que dejar esa bobería. Tienes que pararte firme y entender que estás en una guerra contra el enemigo. Y tu carne es tu enemigo y Satanás la usa. Tienes que entender en la posición de verdad que estás. O crees en Cristo o en quien has creído. Tienes que pelear de verdad la batalla de la fe. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle a Él. Tienes que dedicarte a esto. Y el poder de su resurrección. Tienes que meter